Bien, estamos en marcha. Vamos a abordar en este momento, a partir de ahora y durante los próximos minutos en nuestro programa, un tema que está relacionado con los pacientes llamados de linfoma no Hodgkin. Luego nos lo explica nuestro invitado porque el tema es un poco complejo, dicho así en terminología clínica. Pero en todo caso la noticia, el hecho de que esté hoy con nosotros nuestro invitado, se basa precisamente en que el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, aquí en Barcelona, iniciará a finales de este año, es decir, dentro de pocas semanas o pocos meses, como mucho, un ensayo clínico que va a ser, de hecho, el único ensayo clínico en España de inmunoterapia para cáncer linfático. Un ensayo clínico dirigido especialmente, como acabo ya de avanzar, a pacientes de linfoma no Hodgkin B, es decir, lo que se conoce coloquialmente, popularmente como cáncer en la sangre, que no hayan respondido a determinados tratamientos convencionales. El tema es importante, es vital incluso, puede ser vital para muchas personas, y nosotros en nuestro programa hemos querido hoy darle la suficiente relevancia como para invitar aquí en nuestro estudio en directo al doctor Javier Briones. El doctor Javier Briones es jefe clínico del Servicio de Hematología y director del Grupo de Inmunoterapia Celular y Terapia Génica, precisamente del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, aquí en Barcelona. En bones mans, l'entrevista. Doctor Briones, muchísimas gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, el tema, ahora vamos a entrar en profundidad, vamos a ir matizando conceptos, vamos a ir desarrollando todo el proceso, cómo se va a aplicar a partir de ahora, pero es una buena noticia, ¿verdad? Es una muy buena noticia. Realmente este tipo de terapia es una muy buena noticia, y es una muy buena noticia pues que un centro en Barcelona y en España pues pueda desarrollar este tipo de ensayos clínicos, que al final, el objetivo fundamental al final es beneficiar lógicamente al paciente. Evidentemente, esta es la base, lo que mueve todo el tema, porque claro, cuando hablamos de, y no vamos a centrar la entrevista en temas económicos, ¿no? Pero sí que hay que hacer referencia a ello, es decir, estudios de este nivel, de estas características, son muy caros, ¿verdad? Estos estudios, que son estudios de inmunoterapia génica, es decir, como después hablaremos seguramente, se modifican las células del propio paciente para que ataquen mejor el cáncer, son extraordinariamente caros. Son muy costosos. Muy costosos. No solo a nivel económico, sino también por lo que respecta al equipo de profesionales que se involucran en el estudio, al tiempo de dedicación que esto requiere, porque yo tengo entendido que a nivel de investigación prácticamente no hay horas, ¿verdad? No, requiere efectivamente de un equipo altamente disciplinado, altamente motivado, altamente profesional. Todas estas técnicas son extraordinariamente complejas y por tanto la formación de estos investigadores pues es tremendamente valiosa, y todo eso influye también en el coste, lógicamente. Claro, yo el otro día hablaba con otro investigador respecto de otros temas, pero también hablando de cáncer,
y parece que el futuro se dirige, hablando del cáncer en general, hacia la inmunoterapia, ¿verdad? Efectivamente, realmente no es algo nuevo. La inmunoterapia se viene estudiando desde hace más de 25 o 30 años. Sí. Es ese concepto de que el propio organismo, el propio sistema inmunológico del paciente pueda luchar contra el cáncer. Claro. De hecho, se viene estudiando desde hace más de un siglo, pero fue en los últimos 20 años donde ha cobrado realmente importancia, y ha sido en estos últimos 10 años, a raíz de éxitos, por fin, éxitos en el sentido de tratamientos que son eficaces y que pueden eliminar el cáncer en pacientes, donde realmente ha cobrado relevancia. Que este aspecto en algunos ensayos ya se ha conseguido en determinados tipos de cáncer. Exactamente. Se ha conseguido, al menos en fases previas, en ensayos clínicos de laboratorio, ya se ha conseguido. Precisamente hace un par de semanas hablaba con un investigador español que trabaja en el centro de la Universidad de Texas en Houston, el Anderson Center, que usted lo conoce muy bien, es un centro puntero a nivel mundial, y precisamente también están ya en fase de ensayos clínicos de inmunoterapia para los glioblastomas, para los tumores cerebrales, también con aparentemente buenas expectativas. Es decir, el futuro va por ahí, sí o sí. El futuro va por ahí, sin duda. Y eso, doctor Briones, a mí me hace pensar, desde el punto de vista de una persona que evidentemente no soy médico ni soy investigador, me hace pensar el gran potencial que tiene nuestro propio sistema inmunitario para que en un futuro a corto plazo sea capaz de vencer el cáncer. Es decir, tenemos un sistema inmunitario muy potente, ¿no? Nuestro sistema inmunitario es brutal, es muy potente, efectivamente, y está diseñado, la naturaleza lo ha diseñado específicamente para eso, para eliminar todo aquello que es malo, que es ajeno a nuestro propio organismo, ya sean virus, bacterias y, por supuesto, células del cáncer. Ha sido diseñado para ello, ha sido millones de años desde el punto de vista evolutivo que ha ido mejorando, ¿no? Y diseñado específicamente para eso. El problema es que el cáncer también tiene sus herramientas, sus armas para inhibir, para bloquear al sistema inmune. Y ese es el problema, esa es la lucha. Cómo evitar ese bloqueo que el cáncer, que también es muy listo, también las células son muy listas, lamentablemente, desgraciadamente, bloquea el sistema inmune. Pero en cuanto ustedes consigan que nuestro sistema inmunitario despierte y sea capaz de identificar esas células cancerígenas, yo creo que el paso será de gigante, ¿eh? El paso ya se ha dado. Ya se ha dado. Los primeros pasos ya se han dado. Quiero recordar que el Premio Nobel de Medicina y Fisiología de este año 2018 se ha dado al profesor Jim Allison, que es un investigador que se ha dedicado durante muchos años precisamente a estudiar cómo activar el sistema inmunológico para que elimine el cáncer, y a través de un anticuerpo, una molécula, pues simplemente administrando esta molécula, que no va dirigida contra el cáncer, va dirigida contra el sistema inmunológico, lo activa, y el sistema inmunológico es capaz de eliminar células tumorales. Es decir, este concepto, que repito, se lleva estudiando desde hace muchos años, es increíble, pues hemos dado, como sucede en medicina, pues, afortunadamente muchas veces, que después de muchos años de estudio, de fracasos también, pues afortunadamente a veces vienen los éxitos. Claro, pero los fracasos son importantes porque les enseñan a ustedes el camino a seguir, es decir, por donde no hay que ir. Exactamente. Y claro, y sería fantástico, y será fantástico, porque no dudo que eso se va a conseguir, espero que más pronto que tarde, que se puedan eliminar ciertos tipos de cánceres sin necesidad de intervenciones quirúrgicas, sin necesidad de quimioterapia, sin necesidad de tratamientos invasivos. Eso sería fantástico, ¿eh? Bueno, este es uno de los conceptos que ya estamos aplicando en este momento, esto que llamamos libre de quimioterapia, tratamientos libres de quimioterapia, convencional, digamos. La idea va por ahí, estamos ya con ello, y los fármacos más recientes, más modernos, son precisamente fármacos que activan el sistema inmunológico. Doctor, vamos a centrarnos un poco en el tema, es decir, cáncer linfático. ¿Qué es el cáncer linfático? Bueno, el cáncer linfático es, como se me diga, un cáncer de los ganglios linfáticos que forman. Los ganglios linfáticos tienen unas células que son los linfocitos, son células del sistema inmunológico que se encargan precisamente de eso, de eliminar todo aquello que no es bueno, bacterias, virus, hongos, células tumorales. Eliminan residuos inservibles, por decirlo así. Residuos y células infectadas por virus, y también células tumorales y bacterias, y todo aquello, todos agentes infecciosos y no infecciosos como las células tumorales, ¿no? Entonces estas células, hay dos tipos, lo que llamamos los linfocitos B y T, ¿vale?
Son dos tipos de linfocitos que forman parte de las defensas, pero cada uno tiene su cometido, ¿de acuerdo? Es como dos tipos de policías. Su función específica. Exactamente. Una produce lo que llamamos anticuerpos y otra lo que hace es directamente segregar una especie de bolas que perforan las células, por ejemplo, tumorales. Muy bien. Esas células, como todo organismo, las células tienen que crecer de una manera controlada. Cuando estas células se descontrola su crecimiento, crecen de más. Y cuando crecen de más, forman lo que se llama un tumor, un cáncer linfático. Esto es un linfoma. Al estar en los ganglios crecen, aumentan de tamaño y esto es lo que se ve en los pacientes. Claro, lo que se llama popularmente cáncer en la sangre. Este es un tipo de cáncer. Hay muchos otros. Hay muchos tipos. En cuanto al cáncer linfático, se habla que, se ha dicho y se ha comentado, y hoy vamos a profundizar en ello, que este estudio está orientado especialmente a pacientes de linfoma no Hodgkin B. ¿Esto qué es? ¿Otra variedad del mismo tipo de cáncer? Dentro del cáncer linfático distinguimos dos grandes tipos. El que se llama linfoma no Hodgkin y Hodgkin. Simplemente es porque el término apela a un señor hace muchos años que describió este tipo de cáncer y como se llamaba Hodgkin, pues se le llama cáncer de Hodgkin. Eso acostumbra a suceder con muchos investigadores. Entonces el cáncer no Hodgkin es también un cáncer linfático que tiene unas características distintas. Las células son distintas y por tanto, como no lo describe este señor, se llama linfoma no Hodgkin. Este es el más frecuente de todos los cánceres linfáticos. Es el más frecuente. Y es el que afecta a linfocitos B y también puede afectar a linfocitos T. El linfoma de Hodgkin afecta a otro tipo de células distintas. Así, en general, a grandes rasgos, ¿qué pronóstico tiene este tipo de linfoma no Hodgkin? Mire, el linfoma no Hodgkin B, hay al menos media docena de tipos diferentes, pero el que está dirigido este ensayo, que es el más frecuente de todos, que es lo que llamamos un linfoma agresivo, se llama difuso de célula grande B. Que también es lógico que se dirija al más frecuente. Lógicamente, al más frecuente y además es uno de los más agresivos. Aproximadamente hoy podemos curar el 50, máximo 60% de los pacientes, gracias precisamente a combinar la quimioterapia con inmunoterapia, con un anticuerpo. Esto lo hacemos desde hace casi 20 años. Con eso han mejorado la supervivencia de estos pacientes. Pero aún así, el 50% o 60% de estos pacientes todavía no somos capaces de curarlos. Claro. Por tanto, es una proporción muy importante que necesita nuevos tratamientos. Cuando usted se refiere a que este porcentaje elevado de pacientes todavía no pueden curarse, ¿cuál es la perspectiva de la enfermedad? ¿Se convierten en pacientes crónicos? No. La perspectiva es que habitualmente estos pacientes fallecen como consecuencia de la enfermedad. Este es un tipo de linfoma. Una expectativa de vida limitada. Entonces, aquellos que no pueden curarse. Aquellos que no pueden curarse, aquellos que no responden a los tratamientos, pueden tener una supervivencia de 1 año, de 2 años, o para hacernos una idea, a lo mejor tan solo un 10% sobreviven a los 5 años. Que hay la importancia de que se pueda encontrar. Este es un tipo de cáncer que, como solemos decir habitualmente, o matamos nosotros al cáncer o desgraciadamente el cáncer mata al paciente. No es un cáncer linfático como otros tipos que puede durar muchos años de manera, entre comillas, crónica, que se puede ir controlando. No, este es o conseguimos una remisión completa y curación o si no es muy complicado. Doctor, ¿y se sabe por qué aparece este tipo de cáncer? Es decir, ¿es genético? ¿Hay algún factor o factores determinados que pueden debutar con esta enfermedad? Bien, este tipo de cáncer en general no se relaciona con factores exógenos de exposición como otros tipos de cáncer como el tabaco o el alcohol. Es decir, realmente son alteraciones genéticas que ocurren en estas células de los ganglios linfáticos que hacen que se descontrole su crecimiento y crecen de más y esto es lo que produce el cáncer. Hay algunos virus que pueden promover este tipo de cánceres, pero fundamentalmente es un trastorno genético. Ojo, no hereditario, no quiere decir que se transmite de padres a hijos, pero sí son alteraciones genéticas que hacen que se descontrolen estas células. ¿Empieza a debutar este tipo de cáncer en algún momento de la vida determinado? ¿Es algo aleatorio? Es aleatorio, pero evidentemente desde el punto de vista de edades en las que aparece, pues según el tipo de este linfoma no Hodgkin, hay algunos que aparecen en pacientes jóvenes, 20, 30 años, otros un poco más edad avanzada, 60, 70 años, depende del subtipo, ¿no? Pero por ejemplo, pues este del que estamos tratando, pues tiene una media aproximadamente de 50 años, o sea, es gente en general joven. Doctor Briones, afecta, a todas las edades de la vida, claro, a todos los adultos. Hay un margen, pero hay un grupo de pacientes de entre los 50 y 30 años donde es muy frecuente. Quizá una mayor incidencia.
Doctor Briones, este ensayo que, como he dicho antes, va a iniciarse a finales de año, en el cual se va a utilizar un tipo de células especiales, diferentes, que se llaman células CAR. Es un tipo de inmunoterapia bastante innovador, ¿no? Explícanos un poco, ¿qué son estas células CAR? Bien, las células CAR constituyen quizás la terapia más innovadora en el campo de la oncología, no solo de la hematología oncológica, sino de toda la oncología de los últimos 10 años. Y consiste en utilizar las propias células del sistema inmunológico del paciente, este tipo de linfocitos que llamamos linfocitos T, que hemos dicho antes que forman parte de las defensas, y modificarlas genéticamente en el laboratorio. ¿Qué hacemos ahí? Lo que hacemos es que la célula T tiene que reconocer a la célula tumoral, reconocerla y después eliminarla. Digamos, identificarla. Identificarla y después eliminarla. Y eso es lo que el cáncer bloquea. El cáncer tiene formas de esconderse, de esconder aquello que el linfocito T observa, ve en la célula tumoral, se esconde, por tanto no es capaz de identificarla, o cuando la identifica, pero no es capaz de eliminarla porque el cáncer también tiene sus barreras para evitar que el linfocito T lo elimine. Entonces, y por otra parte, las células T que tenemos en el organismo están dirigidas contra muchísimos agentes patógenos, agentes malignos, ¿no? Por tanto, el porcentaje de células T que está reconociendo que puede eliminar un determinado cáncer es muy pequeño por naturaleza, ¿no? Estamos hablando de 0, algo por ciento o 1%. Entonces, esta tecnología lo que permite es coger las células T de estos pacientes, muchos millones de células T, y ponerles una especie de antenas a través de medios genéticos. Y estas antenas, que son lo que llamamos CAR, van a reconocer, identificar mucho mejor a la célula tumoral. Y además podemos incrementar el número de células T que reconocen a ese tumor, porque la modificación no la hacemos en 10 o en 20 o en 100, sino que lo hacemos en millones de células T. Las cultivamos en el laboratorio, es decir, las crecemos, las multiplicamos y pasamos a tener pues 1 millón de células a 1.000 millones de células. Todas ellas son capaces de reconocer el tumor. Y no solo eso, es una antena que le proporciona a esta célula T la fuerza necesaria para eliminar el tumor. Bien, esas células CAR, digamos que se cultivan, valga la expresión, se cultivan en el laboratorio y luego se reintroducen en el paciente para que hagan su trabajo. Correcto. Para que identifiquen a las células cancerígenas, sepan dónde están ubicadas, para decirlo de forma visual, y las ataquen, y las destruyan. Eso es. Claro. Entonces, lo que se hace en el laboratorio es coger las células T normales que tiene el paciente, que no han podido eliminar el cáncer, el cáncer ya está ahí, no han podido eliminarlo, nosotros las modificamos genéticamente en el laboratorio, le ponemos estas antenas para que puedan identificar mejor el cáncer, las multiplicamos en el laboratorio y cuando tenemos una cantidad potente, adecuada, las volvemos a infundir al paciente. Estamos en directo aquí en Bones Mans, estamos hablando de este ensayo clínico que en pocos meses se va a iniciar aquí en Barcelona, precisamente, un ensayo clínico de inmunoterapia para cáncer linfático, como antes decíamos, dirigido especialmente a pacientes de linfoma no-Hodgkin B, y estamos hablando con nuestro invitado, con el doctor Javier Briones, que es jefe clínico de hematología y director del grupo de inmunoterapia celular y terapia génica, precisamente del Hospital de Sant Pau, aquí en Barcelona. Onda Cero Catalunya, amb bones mans, amb Carles Aguilar. Bien, doctor Briones, aquí parece, entiendo que una parte, un aspecto fundamental de este ensayo clínico está basado precisamente en las células CAR, de las que acabamos de hablar, de la importancia que tienen. ¿Hay un antes y un después de esta primera fase, o se espera que haya un antes y un después de esta primera fase del ensayo, en base precisamente a la acción y a la misión, digámoslo así, que se les va a encomendar a estas células CAR? Efectivamente, eso esperamos. Es decir, este ensayo, la terapia con células CAR se ha iniciado fundamentalmente en Estados Unidos desde hace años.
Pero realmente es desde hace tan solo unos 5 o 6 años donde ha empezado a tener éxito, y esto es lo que ha supuesto una auténtica revolución en el tratamiento de los pacientes con cáncer y con neoplasias hematológicas, ¿no? Estos tipos de terapias realmente utilizan en general los linfocitos T. Sí. Pero hoy en día lo que sabemos es que hay varios tipos de linfocitos T, y cada uno de ellos, no todos tienen la misma capacidad para eliminar el cáncer, sino que algunos son mejores que otros. Entonces este ensayo tiene la particularidad de que se fija fundamentalmente y se focaliza en este tipo de linfocitos T que llamamos los linfocitos T de memoria, que tienen mayor capacidad para eliminar un cáncer, ¿no? Son los más potentes. Los más fuertes, los más potentes. Así que esperamos que este es el primer ensayo, el primero del primero, es decir, que primero tenemos que empezar este ensayo a ver qué cantidad de células T de este tipo podemos administrar a los pacientes, qué eficacia tienen, qué toxicidades tienen. Esta es una terapia que también tiene sus efectos secundarios. Eso es inevitable. Y eso es inevitable en cualquier tipo de terapia en medicina, y siempre hay que ver exactamente hasta dónde podemos llegar. Así que ese va a ser el antes, y esperamos que el después sea, es decir, bien, tenemos ya la cantidad de células que son necesarias para eliminar este cáncer, y vamos a ver incluso cómo se puede mejorar esto. Porque habrá una segunda fase en un futuro inmediato. En esta primera fase, tengo entendido, doctor Briones, que van a participar unos 10 pacientes. Exactamente. O sea, la primera fase en general en los ensayos, cuando se investiga un nuevo fármaco, es en un grupo relativamente pequeño de pacientes analizar o estudiar qué cantidad de fármaco, en este caso de células, se puede administrar a los pacientes viendo los efectos secundarios. Exactamente. Con esto obtenemos lo que llamamos la dosis, la cantidad de digamos células. Que estos pacientes, estos primeros 10 pacientes, estarán en fase de observación para ver cómo reaccionan, cómo evolucionan. Exactamente. Y qué efectos secundarios tienen, y a partir de ahí podemos decir, bien, ya sabemos cuál es la cantidad de células que podemos administrar a los pacientes, que no es excesivamente, que no tiene efectos secundarios excesivamente graves, y a partir de ahí pasaremos a una segunda fase en la que se incluyen generalmente un mayor número de pacientes para ya con esa dosis específica, con esa cantidad específica de células, saber cuál es la eficacia real de este método, de esta terapia, ¿no? Hasta dónde podemos llegar. Y a partir de ahí es cuando se pondrá en marcha la segunda fase. Exactamente. Que todavía es muy pronto para hablar de ella. Porque esta primera fase, así a grandes rasgos, ¿cuánto tiempo calcula usted que puede prolongarse? Bueno, calculamos que se va a prolongar al menos un año. Al menos un año. Y la razón es porque, al ser una terapia tan nueva, hay algo que es fundamental en medicina, y es evidentemente es algo que decimos no dañar. Es decir, cuando tratamos a un paciente lo que queremos es mejorar, pero si no se puede mejorar, al menos nunca no dañar, empeorar, no empeorar la situación. ¿No? Entonces, desde el punto de vista, la seguridad es muy importante, y entonces cuando administramos a un paciente las células tenemos que esperar alrededor de un mes para estar seguros de que no hay ningún efecto secundario grave. Y no podemos empezar el siguiente tratamiento hasta haber pasado un mes y estar seguros de que no ha habido un efecto secundario grave. Y esto por eso hace que prácticamente podemos ir mes a mes, paciente a paciente. Este es sobre la marcha. En la primera fase. Haciendo valoraciones in situ de las posibles reacciones que puedan producirse. Porque un estudio de estas características, como el que ahora estamos comentando, doctor, ¿tiene precedentes anteriores? O sea, hemos de hablar necesariamente de Estados Unidos, porque ese es el punto de referencia hablando del cáncer. ¿Ya se han hecho estudios similares en Estados Unidos? O sea, estudios con CAR en Estados Unidos sí, se están haciendo muchos, hay centenares de pacientes, pero focalizándose en este tipo de linfocito T de memoria, solo hay un estudio realizado en un gran centro de gran prestigio en Estados Unidos, y no es exactamente igual que este. Y aún así necesitamos varios tipos de estos estudios para saber realmente, repito, cuáles son los efectos secundarios y cuál es la eficacia de este. Porque de alguna forma entonces entiendo que ustedes van a ser pioneros en este estudio en concreto, ¿no? Pues prácticamente sí. Sí, porque realmente está muy focalizado hacia este tipo de células. Antes, al principio, hacíamos una breve referencia al tema del coste de la inversión que supone realizar estudios de estas características. Claro, en Estados Unidos es otro mundo aparte, porque allí, por suerte, parece que no hay límites en cuanto a la inversión en temas de investigación se refiere. Aquí, ¿cómo estamos a este nivel? Comparativamente hablando, ya sé que estamos por detrás, pero se ha mejorado, hay expectativas. Claro, el tema de la inversión en investigación también tiene, evidentemente, un apartado político, no hay que negarlo, ¿no? Depende muchas veces de los gobiernos qué tanto por ciento del PIB dedican a investigación. ¿Cómo ve usted este tema en general? Perdón,
considerando que es un éxito que este estudio ya se ponga en marcha precisamente gracias a la aportación de CaixaForum. Pues desgraciadamente la inversión, como es bien sabido y desde hace pues muchos años en España en ciencia no es lo que debería ser para un país de la relevancia de la economía que tenemos. Pero seguimos teniendo una distancia brutal respecto a otros países, ¿o no? No, yo diría que evidentemente hay una distancia importante, pero fíjese, en este tema cuyos pioneros han sido a los americanos en Estados Unidos, ya digo, desde hace más de 10 años. En España hemos sido capaces de... Hay algo que hacemos muy bien en España, es que con muchos menos recursos podemos llegar a donde otros han llegado con mucho más recursos. Llegamos quizás más tardíamente. No, pero eso demuestra que tenemos grandes investigadores. Exactamente, tenemos país, gente muy capaz, muy tenaz y muy creativa. Muy perseverante y muy creativa. Y con menos recursos llegamos a donde otros llegan con muchos más. Más tardíamente, pero llegamos. Bueno, aún así, sería deseable que los gobiernos, el actual y los que vengan, sean más sensibles al tema de la investigación, sobre todo hablando del cáncer, que es una lacra, que aunque hay avances, este es uno de ellos, ¿no?, importantes, todavía no podemos decir que hemos vencido al cáncer. No, queda mucho, desgraciadamente queda muchísimo por hacer. Y quiero añadir que, aparte de la investigación, que los gobiernos y desde el punto de vista público se utiliza, el dinero que se utiliza desde el punto de vista público, es muy agradecer pues que haya fundaciones privadas o instituciones privadas que apoyen este tipo de proyectos, porque realmente es muy importante y hacen que salgan adelante realmente. Por supuesto. Doctor Briones, un par de preguntas más. ¿Qué papel juega en todo esto la Agencia Española del Medicamento? La Agencia Española del Medicamento juega un papel crítico, fundamental. Claro. Pero tenía que preguntárselo, claro. Y me alegro mucho que me haga esta pregunta, porque nosotros estamos aquí avanzando lo que vamos a hacer. Y evidentemente esto lo vamos a hacer siempre y cuando la Agencia Española del Medicamento nos dé el permiso para hacerlo. ¿Por qué digo esto? Bueno, primero porque la Agencia Española tiene ese papel. Es el papel, el árbitro, es la autoridad sanitaria que regula absolutamente todos los medicamentos que administramos a un paciente. Todos están regulados por la Agencia Española del Medicamento. Todos quiere decir el 100%. 100%. Es decir, evidentemente nadie puede dar un fármaco que sea un medicamento para intentar curar una enfermedad si eso no está regulado. Regulado quiere decir, oiga, ¿usted qué está poniendo? ¿Qué es este fármaco? Cualquier empresa farmacéutica, ¿qué es este fármaco? ¿Qué estudios se han hecho antes de llegar al paciente? Estudios de seguridad, una serie de estudios que al final lo que importa, como he dicho antes, es eficacia sí, pero seguridad también, ¿no? Entonces la Agencia Española tiene el papel de decir, bien, pues ustedes han hecho estas células, lo que estamos haciendo, y por eso es tan costoso, es producir un medicamento. Esto no es más que un medicamento, que se llama el medicamento de alta tecnología, de terapias avanzadas, pero es un medicamento. Pero nosotros no somos una industria farmacéutica, somos un hospital público, somos un centro público, con lo que ello implica desde el punto de vista de presupuesto. Pero al final la Agencia Española nos exige lo mismo, y como no puede ser de otra manera, que a una empresa farmacéutica. Si usted produce un fármaco, que en este caso son unas células, tiene que tener unos controles de calidad y tiene que tener una calidad perfectamente determinada. Y es la agencia la que aprueba finalmente, basándose en toda la documentación que nosotros le enviamos a la agencia sobre cómo hacemos estas células y para qué las hacemos, es la que finalmente aprueba o no. Claro, ahora me avanzo, me avanzo un poquito más. En un futuro entendemos que esta investigación, este ensayo clínico se culmina con éxito, se entra a la segunda fase, tenemos las células CAR-T perfectamente diseñadas y dispuestas para el combate, nunca mejor dicho. ¿Este producto es susceptible en su momento de transformarse en un medicamento que pueda, entre comillas, comercializar un laboratorio, por ejemplo? Podría ser, quizá me he avanzado demasiado. No se ha avanzado en absoluto. Es decir, este podría serlo perfectamente. Lo que pasa es que para llegar ahí aún quedan muchos años. Claro, pero evidentemente bueno, aquí hay temas de diseño, temas de propiedad intelectual, y esto es una fase muy complicada. Exactamente, pero eventualmente, finalmente, al cabo de una serie de años, sí que podría llegar a se lo comento y con esto concluimos, doctor, porque claro, entendiendo y deseando fervientemente que el ensayo sea un éxito y que la segunda fase también confirme el éxito de la anterior, claro, los pacientes, que creo que son alrededor de 7.500 que están afectados por este tipo de linfoma, lo que querrán es beneficiarse cuanto antes. Por supuesto. Claro, pero si les decimos que van a esperar 10 años...
Claro. Hay varias opciones aquí. Es decir, la ventaja que tiene este tipo de fármacos, de terapias, es que aun siendo extraordinariamente complejas, se pueden producir en algunos hospitales. Hay algunos hospitales en España que estarían capacitados para producir estas células. Por tanto, se podría hacer también, y de hecho estamos haciendo ya, consorcios con otros hospitales, incluso de otras comunidades autónomas, para que ellos mismos también puedan producir estas células bajo los mismos controles de calidad. Con la misma tecnología. Exactamente. Y por tanto, todos los pacientes, porque la idea es que todos los pacientes del país se puedan beneficiar de estos fármacos. Doctor, pues muchísimas gracias. Por cierto, permítame una pregunta más. ¿Cuántas horas está usted al día trabajando en este ensayo, aún antes de que empiece en unos meses? Es decir, ¿qué parte de su tiempo, y del equipo que están en ello ocupa diariamente este tema? Mi equipo está 100% dedicado. 100%. Absolutamente 100% Lo que decía dedicado. antes, no hay hora ni festivos, si es necesario. No hay días, si ni es necesario, festivos, pues lo que haga falta. Ni vacaciones. Hay lo que haga falta. Porque es un tema es muy demandante desde el punto de vista intelectual. Por supuesto. Requiere un esfuerzo enorme y obviamente no escatimamos esfuerzos en esto. Doctor, pues yo le felicito a usted personalmente, porque es la persona que está visualizando aquí en el estudio el tema, y yo espero que si se produce alguna noticia en positivo a partir del momento en que el ensayo se ponga en marcha, estemos en contacto y efectivamente, con la noticia bien contrastada y bien documentada, lo podamos comunicar a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Será un placer, desde luego, comunicar estos datos y esperamos, por el bien del paciente, realmente lo que nos interesa, lógicamente, es al final que salga bien, no por un tema de interés personal. Nosotros estaremos muy contentos, por supuesto, pero al final lo más importante estamos convencidos de que el paciente se beneficie. Pero muchísimas gracias. Javier Briones, muy amable, gracias. Doctor Javier Briones es jefe clínico del Servicio de Hematología y director del Grupo de Inmunoterapia Celular y Terapia Génica del Hospital de Sant Pau, aquí en Barcelona. Amb bones mans, amb Carles Aguilar.